La unidad investigativa de Noticias Caracol revela la matriz de colaboración de Pedro Rodríguez, ficha clave del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por haber sido mano derecha de Olmedo López. En su negociación, Rodríguez destapa el supuesto direccionamiento de un contrato para la reconstrucción de Mocoa, en el que habrían participado su ex jefe, Olmedo López, y Aletia Arango, ella, una exfuncionaria de la alcaldía de Medellín, que después ocupó el cargo de subdirectora de reducción de riesgo en la entidad. Mi profesión también me exigía ya el servicio público. El nombre de Pedro Rodríguez es desconocido para el país, pero desde la sombra tuvo un papel protagónico en el entramado de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo. Él fue asesor jurídico de la entidad y mano derecha de Olmedo López en el pago de coimas con dineros que debían estar destinados a la atención de las poblaciones más vulnerables del país. Así de contundente lo explicó Sneider Pinilla, uno de los testigos claves en este entramado de corrupción. Y el doctor Pedro Rodríguez se convierte en el asesor top. Les cuento una anécdota: no pasaba absolutamente nada para firma del director, el doctor Olmedo, sin la revisión del doctor Pedro Rodríguez. Nada, absolutamente nada se movía en esa dirección si no era por él. Lo que sí sé es que todo el mundo le tenía ahí pues miedo a Pedro, porque Pedro no dejaba que nadie se acercara al director. Desde la cárcel, Pedro Rodríguez inició una colaboración con la justicia y se comprometió a entregar información relevante en contra de 13 exfuncionarios y contratistas de la entidad. Durante este año en el que he estado privado de la libertad, el próximo 25 de septiembre, un juez de la República deberá decidir si avala o no la negociación. Asumir sus consecuencias y comprender el dolor que pudo haber causado. En la matriz de colaboración, conocida por Noticias Caracol, Pedro Rodríguez destapó un nuevo capítulo en el entramado de corrupción, esta vez por la contratación para la reconstrucción de viviendas e infraestructura en Mocoa. Una deuda con los damnificados que ningún gobierno ha podido saldar en 8 años y que ha tenido la lupa de todos los entes de control por líos de corrupción. Este gobierno tampoco fue la excepción, según se lee en el documento de colaboración de Pedro Rodríguez en poder de la Fiscalía. El proyecto de reconstrucción de Mocoa, destinado a la recuperación de la infraestructura y construcción de viviendas, tras la avalancha de 2017, estuvo marcado por direccionamientos contractuales y sobrecostos. Por este caso, Rodríguez se comprometió a ser testigo en contra de Olmedo López y de Aletia Arango, ex subdirectora de reducción de riesgos de la entidad, a quien señala de haber allanado el camino para que se pudieran entregar a dedo millonarios contratos para la reconstrucción de la capital del Putumayo. Aletia Arango, en su calidad de responsable de los procesos contractuales de la Unidad de Gestión de Riesgo, desempeñó un rol determinante en la planeación, validación y ejecución de los contratos para las obras de mitigación y construcción de viviendas en Mocoa. Tenía la responsabilidad de estructurar los documentos técnicos y jurídicos de estos contratos, siguiendo órdenes directas de Olmedo López. Aletia Arango fue nombrada por Olmedo López en la Unidad de Gestión de Riesgo tras haber ocupado 3 cargos estratégicos en la alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero. Una vez en la Unidad de Gestión de Riesgo, Aletia Arango alcanzó a firmar contratos por $500 millones que pidieron ser investigados por Carlos Carrillo cuando recién llegó a la dirección de la entidad. De hecho, tras la radicación del escrito de acusación que hizo esta semana la Fiscalía en contra del hoy precandidato presidencial Daniel Quintero y otros exfuncionarios de su administración por un sonado caso de corrupción en Medellín, Carlos Carrillo trinó lo siguiente. También en ese selecto grupo está Aletia Carolina Arango, nada más y nada menos que la subdirectora de reducción de Olmedo López, la misma que le dio a dedo 100.000 millones en contratos a consorcios con participación de Caliza Arquitectos SAS. Según Pedro Rodríguez, tanto ella como Olmedo López modificaron varios convenios interadministrativos que tenían como propósito la ejecución de las obras de Mocoa, de modo que se permitiera la contratación a dedo de empresarios ya acordados. Dimos instrucciones. La financiación provino de convenios interadministrativos que fueron reformulados en la Unidad de Gestión de Riesgo con el argumento de agilizar la ejecución del proyecto y permitir contrataciones directas. Una vez se hizo esta modificación, dice el documento, Olmedo López le habría dado instrucciones a Aletia Arango
para direccionar un contrato para la construcción de casi 1.000 viviendas en el predio Sauces 2 al contratista Ramón España Gutiérrez, un desconocido arquitecto costeño con empresas de construcción en Itagüí. La matriz de colaboración dice textualmente que Rodríguez se compromete a ser testigo de las instrucciones previas de Olmedo López a Aletia Arango frente al direccionamiento del contrato para la construcción del proyecto de vivienda Sauces 2 a favor del grupo empresarial del contratista Ramón España. Las declaraciones de Pedro Rodríguez podrían ser la cuota inicial para destapar la verdadera participación de políticos de Itagüí en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Noticias Caracol encontró que entre 2023 y 2024, Ramón España visitó 13 veces la Unidad de Gestión de Riesgo para tener reuniones con altos funcionarios, entre ellos Olmedo López, Sneider Pinilla y la propia Aletia Arango. En 3 de estas visitas estuvo acompañado de Andrés Camilo González Giraldo, hermano de Daniel Esteban González Giraldo, hoy concejal de Itagüí y primo del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, uno de los varones electorales de Antioquia. Una oportunidad para renacer y enmendar. En su colaboración con la justicia, Pedro Rodríguez declarará en contra de este contratista, Ramón España, de quien aseguró que no solo asistió a reuniones en Bogotá, sino también en Mocoa, en donde se discutieron los detalles del trámite contractual para las obras Sauces 2 y Sauces 5. Ramón España justificó su presencia en Mocoa bajo el argumento de verificar el terreno para la ejecución de las obras. En ese contexto, se organizó una cena con contratistas en la que se discutió su participación en el proyecto y se confirmaron los compromisos asumidos con Olmedo López. Según Rodríguez, funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgo manifestaron sus dudas por la falta de idoneidad del contratista. A pesar de las advertencias, le fue designada la obra. La contratación de Ramón España seguía un patrón de favorecimiento dentro de la Unidad de Gestión de Riesgo, en el que recursos públicos eran canalizados a contratistas previamente definidos por la dirección. La selección de España fue decisión directamente respaldada por Olmedo de Jesús López Martínez y su rol en la construcción de Mocoa se alineó con un esquema recurrente de direccionamientos de proyectos de alto valor dentro de la entidad. Rodríguez le aseguró a la justicia que quien estuvo a cargo de la viabilización jurídica de los negocios, la administración de los convenios y la asignación de los recursos de Mocoa fue el abogado Iván Alfredo Alfaro Gómez. Se trata de un conocido contratista de la Unidad de Gestión de Riesgo que salió de la entidad en medio de cuestionamientos por haber sido abogado de Laura Ojeda, la esposa de Nicolás Petro. Además, se le señaló por buscar un contrato con la Unidad de Gestión de Riesgo por 100 millones de pesos mensuales para una de las firmas con las que estaba relacionado. Su presencia fue clave en la distribución de recursos para la reconstrucción de Mocoa. Su rol consistía en coordinar y viabilizar la ejecución de contratos en el esquema que favorecía a contratistas previamente seleccionados. Este direccionamiento seguía un patrón en el cual se buscaba facilitar la contratación de proveedores específicos, asegurando beneficios económicos para la alta dirección de la Unidad de Gestión de Riesgo a través de sobrecostos y acuerdos internos. Noticias Caracol buscó a la exfuncionaria Aletia Arango para conocer su versión sobre estas acusaciones, pero no obtuvimos respuesta. Ella no es la única que está en la colaboración de Pedro Rodríguez. El precandidato a la presidencia, Camilo Romero, también resultó salpicado. Justamente Pedro Rodríguez no solamente habló de hechos delictivos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en su matriz de colaboración incluyó a su antiguo jefe Camilo Romero por las supuestas irregularidades en un millonario contrato en la época en que fue gobernador de Nariño. Uno de los primeros nombres que salió en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo fue el del hoy precandidato presidencial Camilo Romero. Los testigos claves del caso lo señalaron de ser el jefe político de varios funcionarios de la entidad, enredados en el esquema de corrupción. De hecho, su cuota más visible fue el exasesor Pedro Rodríguez, como lo señaló en su momento Sneider Pinilla. Yo lo que sé es que Pedro es cuota del embajador de Colombia en Argentina, el doctor Camilo Romero. Y yo lo que también sé es que el doctor
Olmedo López acompañó en varias campañas al doctor Camilo Romero cuando fue candidato al Senado. Esta cercanía entre Camilo Romero y Pedro Rodríguez no ha sido un secreto. Este último fue el jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Nariño durante la administración de Camilo Romero entre 2016 y 2019. En chats en poder de la Fiscalía quedó documentado también que la hoja de vida de Rodríguez llegó al entonces director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, gracias al hoy precandidato presidencial. Sin embargo, a raíz del escándalo de corrupción, Pedro Rodríguez dejó de ser aliado de Camilo Romero para convertirse en el principal testigo en su contra. Matriz de colaboración que fue suscrita el 4 de julio. Su matriz de colaboración, conocida por esta unidad investigativa, la encabeza el nombre de su antiguo jefe, quien hoy hace campaña política al mismo tiempo que se defiende ante la Corte Suprema de Justicia por un delicado expediente. Se trata de un cuestionado contrato de compra y venta de licores en Nariño que habría sido adjudicado de manera irregular durante su gobernación. Espero que esta confesión sincera pueda ser un primer paso. Pedro Rodríguez dice tener las claves para evidenciar cómo se habría torcido ese contrato para favorecer a unos particulares que hoy también rastrea la justicia. En su matriz de colaboración, Rodríguez se comprometió a revelar los entretelones de este negocio. Relatará las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, durante la campaña electoral a la gobernación de 2015, Camilo Romero recibió de Richard Portilla aportes económicos y en especie a cambio de asegurar y garantizar la adjudicación del contrato de compraventa de licores de Nariño. Richard Portilla, a quien se menciona en este documento, es un empresario pastuso que habría aportado a través de terceros a la campaña de Romero a la gobernación en el 2015. Camilo gobernador. Según el testigo, también hizo entregas de dinero en efectivo y en especie, tales como poner a disposición vehículos para la campaña y otras contribuciones logísticas. Portilla aparece junto a Pedro Bastidas, otro empresario pastuso, como dueños de la empresa Organización de Licores de Nariño, OLN SAS, constituida el 5 de noviembre de 2015, tan solo unas semanas antes de que fuera adjudicado el millonario negocio del aguardiente Nariño. Portilla recibió un trato preferencial en el proceso de adjudicación del negocio de licores. Pedro Rodríguez señalará que esta operación representó para Portilla una ganancia superior a los 3.000 millones de pesos, obtenida mediante un esquema de favorecimiento diseñado desde el despacho del gobernador. Según la investigación de la Fiscalía, que será confirmada por Rodríguez en los estrados de la Corte, desde la gobernación de Romero se habría estructurado un esquema corrupto para garantizarle la adjudicación del contrato a la empresa OLN SAS. De hecho, la administración de Romero expidió entonces un decreto que le habría dado ventaja a esa firma. Informará sobre la urgencia de la publicación en la Gaceta de un decreto que ya conocían terceros. Se referirá a todo el fraude en la imprenta sobre la publicación del decreto. Pedro Rodríguez también acusó al entonces secretario de Hacienda de Nariño, Mario Fernando Benavides. Según Rodríguez, Benavides se prestó para publicar el decreto cuestionado, presuntamente acatando órdenes de Camilo Romero. Mario Benavides asumió como gobernador encargado durante la expedición del decreto 364 de 2016. Benavides expresó su desacuerdo con la adjudicación, pero manifestó que acataría las instrucciones de Camilo Romero. Benavides solicitó que se le garantizara respaldo jurídico para evitar consecuencias legales por su participación en la firma del decreto que materializó. No existe ninguna responsabilidad en mi caso y en mi actuar. Pedro Rodríguez también confirmó la participación de Andrés Arango Romero, un primo del exgobernador Camilo Romero, a quien le habría sido delegada la coordinación de estos pactos ilícitos con los empresarios pastusos. Andrés Felipe Arango, a pesar de no ostentar cargo oficial en el ente territorial, actuó como enlace directo del gobernador con Richard Portilla, con el propósito de materializar el acuerdo pactado por estos en la campaña, esto es, la adjudicación del negocio jurídico. Pedro Rodríguez, uno de los principales protagonistas de este escándalo de corrupción, firmó un preacuerdo y un principio de oportunidad con la Fiscalía que hoy evalúa un juez de Bogotá. Pido perdón
a quienes se sintieron defraudados, a quienes creyeron en mí y encontraron una decepción. El pasado 16 de mayo fue condenado por falsedad en documento público por el contrato de los licores de Nariño. También recibió una pena de 4 años y 10 meses por concierto para delinquir y peculado por apropiación dentro del caso de la Unidad de Gestión de Riesgo. En Noticias Caracol consultamos al precandidato presidencial Camilo Romero, quien se defendió de los cuestionamientos y señaló que estas acusaciones que lo tienen respondiendo en la Corte Suprema de Justicia en un juicio penal son una retaliación política en su contra. El señor Pedro Rodríguez ya ha presentado una matriz de colaboración. Queda absolutamente claro que no me mete en nada de la unidad, no tiene cómo. Como tampoco lo ha hecho Olmedo, Schneider, el propio El Pastuso, enemigo público mío. Esta es parte de la defensa del precandidato presidencial Camilo Romero frente a los señalamientos que hizo en su contra Pedro Rodríguez. De acuerdo con Romero, el caso por el que hoy responde en juicio en la Corte Suprema de Justicia lleva varios años y es producto, según él, de una persecución política en su contra. Llevan 8 años de un proceso inventado desde las épocas del nefasto Néstor Humberto Martínez, que se tomó la fiscalía como un aparato criminal para perseguir opositores políticos. Desde esa época no han encontrado una sola prueba. Durante 8 años el país no conoce nada, ni una prueba en contra de Camilo Romero. Y ahora pretenden utilizar al señor Pedro Rodríguez como un supuesto testigo mío oído, sin una sola prueba, un testigo de oídas. Y lo más grave de todo es que ya revelamos, con mi defensa, un audio en la que el propio señor Pedro dice que Camilo Romero, como es obvio, no tiene nada que ver ni en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos ni en el caso de licores. El audio al que se refiere Camilo Romero será presentado por su defensa en el juicio que se adelanta ante la Corte. En este se escucha a Pedro Rodríguez afirmar que no ha recibido instrucciones de cometer acciones ilegales de parte de Camilo Romero. Y eso nos podrán meter los procesos. Y yo estoy tranquilo, tal cual como empezó el aguardiente, siempre estuve tranquilo. Que a mí me decía, tú me dices, ¿te acuerdas? Me dices, Pedro, te veo tranquilo. Le digo, ¿por qué? Porque es que podrá pararse la cabeza Felipe, pero ¿cuándo Pedro incidió en algo? Tú no me has dado ninguna instrucción, puedes estar tranquilo, lo podré decir en cualquier parte. Yo te dije, llámame como testigo. Yo sí creo que es un tema político, que es una retaliación. Yo estoy completamente seguro. Y el país va a empezar a conocer lo que ha sido este proceso en mi contra. Un lawfare se conoce a nivel global. Este tipo de actuaciones desde la justicia y en algunos casos con influencia de medios de comunicación para acabar liderazgos distintos. Que es posible que intenten meter al señor Pedro Rodríguez como un gran testimonio en mi contra. Insisto, con 2 cosas absolutamente bárbaras. La primera, no tiene una sola prueba. Y la segunda es que el propio señor ya dio unas declaraciones diciendo que yo no tengo nada que ver. Es decir, cambió de opinión. El fondo de todo esto es ¿por qué? Y la pregunta es, ¿la justicia se va a prestar para eso? Sobre la supuesta recomendación de Pedro Rodríguez a Olmedo López, el precandidato presidencial afirma lo siguiente. Entonces, claro que está el chat en donde se omite la primera parte, es el señor Olmedo pidiéndome a mí esas hojas de vida. Y entonces yo le envío esas hojas de vida. Primera claridad, la fiscal ha sido contundente. Entregar una hoja de vida no es delito. Ni siquiera yo fui a buscarlo para pedirle, como cualquier ministro en este gobierno puede dar fe que no los he buscado para pedir una hoja de vida. Es a mí a quien me las piden. Este 25 de septiembre se conocerá la decisión de un juez sobre si avala o no el principio de oportunidad a Pedro Rodríguez.